Hola. De todas las marcas que hoy están acá en Sustainable Brands, que hay muchas, yo quiero hablarles de unas marcas en particular. De estas marcas, que son marcas que trazó un médico inglés en el siglo XIX. Por entonces, Londres era una ciudad infernal, un hervidero. 2,5 millones de personas que vivían con la infraestructura de una aldea medieval. La ciudad olía mal, por eso mismo era una ciudad pestilente. Y en 1854 estaba asediada, como pasaba periódicamente, por una epidemia de cólera. El Soho era uno de los epicentros de la enfermedad. Y imaginen el terror de las familias enteras que todos los días morían sin poder saber cómo se habían contagiado o cómo evitarlo. Por entonces se creía que las enfermedades se contagiaban por ese aire irrespirable, que llamaban el miasma, el aire contaminado. Y en esa penumbra intelectual, un médico de barrio tenía la sospecha de que tal vez no fuera el aire, tal vez era el agua la razón por la cual se estaban contagiando. Pero chocaba contra el sentido común médico de su época. Hasta que, con una idea, torció el rumbo de la historia. A Snow se le ocurrió trazar una línea sobre el mapa de la ciudad con la ubicación de cada uno de los muertos y un punto en los lugares donde estaban ubicados los pozos de agua. Su mapa se veía así. Este es el mapa real de Snow. Una vez que reunió la información, fue evidente que había una conexión entre los pozos de agua y las muertes por el cólera. Había encontrado el problema y también había encontrado una posible solución. Un párroco del barrio, que conocía muy bien a las familias, lo ayudó a entender algunas excepciones que había. Por ejemplo, había una señora que vivía lejos, pero sin embargo se había contagiado y había muerto. Y lo que pasaba era que a esta señora le gustaba el sabor del agua de la calle Broad, esta calle que está en el centro del mapa, y mandaba todos los días a una criada a buscar agua a ese lugar. Era una conducta suicida sin que ella lo supiera. Y también estaba el caso de todo un grupo de trabajadores que iban todos los días al mismo pub de la calle Broad. Y sin embargo, ninguno se había enfermado. Estaban todos impecables. ¿Saben por qué? Porque en el pub tomaban mucha más cerveza que agua. Pero también porque ese pub tenía una bomba de agua independiente que no estaba contaminada. La cosa es que Snow había convertido esas marcas fúnebres en conocimiento. Y en el camino había creado todo lo que hoy conocemos como análisis de datos y visualización de datos. Había cambiado la historia para siempre. Y lo había hecho con muy pocos recursos, ¿no? Un lápiz sobre un mapa y un puñado de datos, las víctimas, dónde vivían, sus direcciones y la ubicación de los pozos. Pero volvamos a hoy. Hoy, a diferencia de Snow, estamos rodeados de datos. Cada uno de nosotros, hoy sentados acá, somos máquinas de producir información. Yo misma, en las pocas horas que llevo hasta mañana, ya emití todos estos datos. A las 7 de la mañana sonó en mi celular el despertador, a las 7:34 consulté el clima online, a las 8:17 puse esta dirección en Waze, en el auto, y todo mi recorrido quedó marcado. A las 8:19 puse un disco en Spotify, 8:44 contesté un WhatsApp con un emoji de un corazón, y a las 9:08 emití mi primer tweet de hoy sobre Sustainable Brands. Ahora en un rato voy a poner todos los links a los casos que voy a mostrar ahora por si alguno los quiere explorar un poco más. Somos máquinas de generar información y a cada paso dejamos una huella de datos. Todo lo que hacemos queda registrado. Y todos esos datos, los de cada uno de ustedes y los míos, agregados, son una montaña de información, que es lo que hoy llamamos Big Data. Esos datos tienen una riqueza enorme para la sustentabilidad. Por supuesto, no siempre son súper fiables, ¿no? Por ejemplo, ahora mi celular está informando que yo estoy sentada ahí, pero en realidad ahí tiene mi cartera, mi socio, y adentro está mi celular. Pero son bastante certeros. Y hoy podemos encontrarlos a disposición nuestra, un poco porque los gobiernos están empezando a abrir datos, empujados por la demanda de ser más transparentes, de responder a estándares de datos abiertos, pero también porque hay datos que están mucho más cerca, ¿no? Que están al alcance de las manos de cualquiera de ustedes, que son los datos que producen sus propias organizaciones, sobre los temas en los que trabajan, sobre sus operaciones diarias. Cada uno de ustedes tiene esos datos al alcance de la mano y puede aprovechar toda la riqueza que hay en esos datos para la sustentabilidad. Es una riqueza que se da por 3 caminos distintos o 3 caminos principales de los que me gustaría hablar ahora. El primero es que
los datos nos permiten ver más, nos permiten entender mejor los problemas y muchas veces encontrar soluciones que estaban ocultas. Hace poco vi una charla TED de Melinda Gates que se llama ¿Qué puede aprender el tercer sector de Coca-Cola? Y el argumento de Melinda es que cuando las empresas de consumo masivo distribuyen sus productos, lo hacen con mucha eficiencia porque aprovechan bien los datos. Entonces, por ejemplo, cuando Coca-Cola distribuye en Namibia, en África, dice Melinda, tiene 107 zonas muy bien demarcadas y puede saber en todo momento, en tiempo real, cuántas latitas de Coca-Cola, de Sprite y de Fanta hay en cada zona. En cambio, cuando distribuimos medicamentos, vacunas, alimentos, muchas veces lo hacemos en la oscuridad, con mucha menos información. Y ahí Melinda dice algo muy potente. Dice que usar los datos es como prender la luz. Y hay muchos ejemplos donde los datos tienen ese efecto. Uno es este, Caminos de la Villa, tal vez lo conozcan. Es un proyecto de ASIG y de Wingwood, dos ONGs argentinas, que se propusieron mapear las villas de la ciudad. No sé si sabían, pero hasta hace poco las villas no estaban en los mapas oficiales, estaban caídas del mapa. Entonces ellos lo que hicieron fue con los vecinos geolocalizar el trazado de las calles internas de estos barrios, encontrar los lugares donde están situados los principales puntos de encuentro, las viviendas, y construir un mapa que finalmente después pudo ser incorporado y hoy es parte de la cartografía oficial. Entonces esto permite que cuando un vecino hace un reclamo lo haga sobre un lugar preciso, ¿no? Y también que se pueda monitorear con mucha mayor certeza cómo están avanzando las soluciones, cómo están avanzando las obras o las respuestas que se le dan a esos problemas. Otro ejemplo es algo que presentó Facebook este año, que permite entender mejor dónde están las personas durante un desastre natural. Esto, lamentablemente, se está usando mucho hoy en México. Este es un mapa de las inundaciones que hubo en Perú en marzo de este año. Y lo que Facebook hace es, con los datos de los 2.000 millones de usuarios que tiene, de las 2.000 millones de personas que se conectan a Facebook, esos datos anonimizados sirven para entender mejor quiénes están en la zona de desastre y entender mejor dónde se necesita ayuda o quiénes ya están a salvo porque lo marcan en una aplicación que se llama Safety Check. Y también está empezando a pasar que hay investigadores de distintas disciplinas que aprovechan los datos para construir conocimiento. Hay una investigación todavía inédita de 3 investigadores argentinos, Hernán Galperín, Guillermo Cruces y Catriel Guerepi, que trabajó con la base de datos de Nubelo. Nubelo es una plataforma para contratar freelancers. Ellos encontraron, entre otros hallazgos, que cuando las mujeres queremos contratar un freelancer en esta plataforma, nos cobran más que a los hombres por el mismo trabajo. O sea, por la misma tarea nos pasan un precio más alto, ¿no? Como que nos ven la cara. Es un caso de discriminación extraña. Y algo parecido pasó en una investigación que hizo la Asociación Americana de Economía con la base de datos de Airbnb. Ahí encontraron que cuando los afroamericanos quieren alquilarse una casa o un departamento, muchas veces son discriminados. Lo interesante es que ahora estas dos empresas están pudiendo hacer cambios en cómo funcionan sus plataformas para tratar de desalentar estas conductas que hasta hace poco tiempo no sabían ni siquiera que existían o no estaba documentado que existieran. Un segundo camino por el cual los datos pueden ser de mucha riqueza para la sustentabilidad es que los datos nos obligan a trabajar juntos. Snow no hubiera podido hacer nada sin el párroco que conocía a las familias de su barrio, ni sin la cartografía de la época, ¿no? Y del mismo modo, los equipos que hoy sacan más provecho de los datos son equipos donde intervienen desde diseñadores hasta programadores, desde analistas de datos hasta especialistas en los temas sobre los que se esté trabajando. Esto que digo, ustedes lo conocen muy bien porque en la sustentabilidad pasa igual, ¿no? O sea, en eso los datos y la sustentabilidad se parecen mucho. También en sustentabilidad, si no logramos que se involucre marketing o que se involucre el CEO, perdemos poder de fuego, ¿no? Perdemos capacidad de incidencia. En cambio, cuando trabajamos juntos y trabajamos con datos, somos más frente a los problemas, ¿no? Y los podemos sacar a los problemas de sus nichos. Porque los datos son como un nuevo lenguaje común, ¿no? Hoy nos permiten hablar con periodistas de datos, es un rol que hasta hace poco ni siquiera existía. Nos permiten hablar con publicistas que hoy están trabajando usando los datos como insumo para sus campañas, hablar con funcionarios que están trabajando en cómo abrir estos datos a la comunidad, ¿no? Se están abriendo estos diálogos nuevos
que son obligatorios. No podemos hacer nada con los datos si no logramos esos cruces. Por ejemplo, en este proyecto que se llama Global Forest Watch, que está intentando mapear la superficie de los bosques de todo el mundo, cruzando datos satelitales de muy distintas procedencias. Para que esto sea posible, hay 65 organizaciones que intervienen. Están desde Google hasta Cargill, desde think tanks muy chicos hasta una organización internacional como el BID, o emprendimientos que sirven para visualizar datos como Carto o Visuality, ¿no? Y todos ellos son necesarios para que este proyecto se pueda llevar adelante. Esto es algo más chiquito, es una startup alemana que se llama Infarm, que intenta que cualquiera de nosotros pueda tener una pequeña huerta en su casa, una huerta urbana. Pero estas huertas muchas veces no les va muy bien, ¿no? Fracasan porque es difícil tener una huerta y que prospere en un departamento, en una ciudad. Entonces, lo que ellos están haciendo es cruzar los datos de estas distintas huertas y, a su vez, cruzar esos datos con datos del ambiente, del clima, la humedad, la dirección del sol, para poder notificar en tiempo real a los usuarios y darles consejos sobre qué tienen que hacer con sus huertas para que les vaya mejor, ¿no? Y traigo este caso ahora porque en su sitio web ellos mismos se presentan como un equipo con una mezcla bastante extraña, donde hay especialistas en robótica, en urbanismo, en nuevas tecnologías y hasta cocineros, ¿no? Son como el dream team del agua y el aceite, que tal vez hace falta para trabajar con datos. Y este es un caso de encuentro de mundos que me encanta. Este es un mapa de árboles de la ciudad. Es el censo de árboles de la ciudad de Buenos Aires. Es un conjunto de datos que entre los nerds que trabajamos con datos es famoso hace mucho tiempo, que muestra dónde está cada árbol de la ciudad y de qué especie es. Esto hasta hace poco no era de gran utilidad, pero pasó que a una inmobiliaria digital que se llama Properati se le ocurrió cruzar estos datos de los árboles con los datos de su operación. Porque en Buenos Aires hay muchos alérgicos a los plátanos. Y para todas esas personas, saber si se están por mudar a un lugar que está lleno de plátanos es importante, ¿no? Es importante para su salud, para su bienestar. Pero no hubieran podido saberlo hasta que se cruzaron los burócratas que hicieron el censo de datos con los nerds de Properati. Recién ahí fue posible. Y el tercer camino por el cual la sustentabilidad puede ser enriquecida por los datos es que los datos nos permiten concientizar a los demás sobre los problemas muy complicados que tenemos por delante. Snow no había logrado nada hasta que hizo su mapa. Fue recién cuando le mostró el mapa a las autoridades que se decidieron a intervenir. Hace poco leí un informe que prepararon las universidades de Londres y de Leeds, que analizó casi 1000 reportes GRI en 30 países distintos. Y ahí encontraron algo que a mí por lo menos me sorprendió mucho, que es que en Asia y en América del Sur, o sea acá, se hacen reportes más completos que los que se hacen en los países desarrollados. Es un motivo para estar orgullosos, ¿no? Pero el segundo hallazgo, tal vez mucho menos sorprendente, es que casi nadie lee esos reportes. No los lee nadie. Reportes dedicados, meticulosos, que reseñan todo un año en la vida de una empresa, que fueron hechos con las mejores intenciones, que llevó mucho trabajo hacer y que fallan a la hora de hablarle a su público. Pero esto no debería ser así, porque los datos son grandes aliados para ganar las mentes y los corazones de nuestro público. Nos permiten tener experiencias sensoriales. Los datos se pueden ver, como en estas visualizaciones que hacemos en Sociopúblico, que es un estudio de comunicación de ideas complejas, y se pueden ver en movimiento, se pueden ver como uno ve una película. Se puede ver su evolución. Los datos también se pueden tocar, como en esta instalación que hizo el Centro Nacional de Arte de Tokio, que cuando cumplió 10 años se decidió poner todos los datos sobre lo que había pasado en el museo en esta forma corpórea que los visitantes podían recorrer. Los datos incluso se pueden comer. Este es un pan con tomate que se preparó en un hackathon que se llama Data Cuisine. Es un pan con tomate que muestra el aumento del desempleo juvenil en España. La línea verde que ven en el medio es el desempleo juvenil que va aumentando. Entonces, cuando comemos este pan, a medida que el desempleo va aumentando, se queda sin tomate y se vuelve más seco, más duro y más difícil de tragar, como el desempleo.
Y los datos incluso se pueden escuchar. Ahí vienen. Bueno, esta es una sinfonía que compuso un estudiante de Minnesota para representar el aumento de la temperatura en la Tierra. A medida que aumenta la temperatura, con datos de 1880 hasta la actualidad, asignó una nota por año. Y cada nota es más aguda a medida que la temperatura se hace más alta, hasta que al final se hace casi imposible de escuchar. Entonces, para recapitular, los datos nos permiten ver más, nos permiten construir juntos, o nos obligan a construir juntos, y nos ayudan a concientizar. Esto para mí es un programa de trabajo, casi un manifiesto de lo que queremos hacer todos los días en Sociopúblico. Creemos que los datos tienen propósito, o que este es el propósito de los datos. Mi propósito hoy es mucho más módico. Es que cuando ustedes lleguen a sus casas hoy a la noche, después de todo el día en Sustainable Brands, se acuerden de las marcas de Snow, de cómo transformaron las ciudades para siempre y las hicieron mejores lugares. Ustedes hoy pueden acceder a montañas cada vez más altas de datos. Esos datos tienen un potencial enorme. Ojalá puedan agarrarlos en sus manos y usarlos para dejar sus propias marcas. Muchas gracias.